monosacárido, ¿ya? Como el almidón que nosotros comemos diariamente. Comemos en el fideo, en el arroz, en la papa, en la yuca, el camote, ahí ingerimos este polisacárido que es el almidón. Los monosacáridos, hemos dicho que podíamos clasificarlos de diferentes maneras. Por ejemplo, podemos clasificarlos por el grupo funcional que poseen. Ellos tienen un grupo funcional, algunos tienen grupo aldehído. Esos son, se los puede clasificar como aldosas. Tenemos otros que tienen grupo cetona y entonces se los clasifica como cetosas, ¿ya? Según el grupo funcional, pueden ser aldosas y pueden ser cetosas. He nombrado 5 monosacáridos que son de interés biológico por las funciones que desempeñan en nuestro organismo. He nombrado a la glucosa en primer lugar, porque saben que está en la sangre y hablamos de hiperglicemia, normoglicemia, hipoglicemia, entonces es importante en nuestro organismo, es el azúcar de la sangre. He hablado también de otro monosacárido de interés biológico como es la ribosa. Este monosacárido, la ribosa, que es importante es una pentosa, tiene 5 carbonos, que es importante para la síntesis de los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, por eso que es importantísimo. He hablado también de la galactosa, otro monosacárido de interés biológico, porque está presente en la leche, en nuestra alimentación, en todos los derivados lácteos, queso, yogur, y en algunos casos hay personas que tienen problemas que hereditariamente les falta una proteína que es para que puedan convertir a la galactosa en glucosa. Eso porque nuestro organismo solamente a la glucosa la va a poder utilizar adecuadamente para todos los fines. Entonces, cuando tienen ese problemita, se acumula la galactosa y se produce una enfermedad que es la galactosemia. Lo mismo pasa con la fructosa, que es otro de los monosacáridos de interés biológico que yo he nombrado, ¿ya? Lo mismo pasa porque cuando tienen un problema hereditario, cuando no hay esa enzima, una proteína que es encargada de convertirla a la fructosa en glucosa, se acumula la fructosa y tenemos la fructosemia, ¿ya? Se acumula en la sangre y eso ocasiona también alteraciones. Por eso que son de interés biológico. Por último está la manosa que es importante para la formación de ciertas glicoproteínas, proteínas que tienen también carbohidratos en su estructura, ¿ya? Y que son muy importantes. Bien, entonces ya he nombrado a los 5 monosacáridos de interés biológico y la primera manera de cómo podemos clasificar. Estoy repasando, ¿ya? Aldosas y cetosas por el grupo funcional. Ahí está el grupo funcional aldehído y el grupo cetona. Ahora, ¿qué más? También podemos clasificar a los monosacáridos según la cantidad de carbonos. Pueden ser, si tienen 3, triosas, si tienen 4, tetrosas, si tienen 5, pentosas, si tienen 6, hexosas. Una pentosa, por ejemplo, la ribosa. Un hexosa, tenemos a la glucosa, la galactosa y la manosa, tienen 6 carbonos. La fructosa también tiene 6 carbonos. También hemos dicho que podríamos clasificar a los monosacáridos como dextrógiros y levógiros. Dextrógiros, los que tienen una D aquí y tienen el grupo hidroxilo del carbono 2 de su estructura a la derecha. Y levógiros, que se abrevia L, cuando tienen en el carbono 2 el oxidrilo a la izquierda. Hay un polarímetro, hay un aparatito en el que se lo coloca el azúcar, se lo coloca al monosacárido y se hace girar las agujitas hacia la derecha, es dextrógiro. Se hace girar hacia la izquierda, es levógiro. Ya esos estudios han hecho también para ver cuáles son los que existen y cumplen función biológica en nuestro organismo y se ha visto que son los dextrógiros. Aquí hay una lista que yo les mostraba también, ¿no? Un dibujito donde están todas las que son aldosas por un lado y todas las que son cetosas al otro lado. También les decía que los monosacáridos se ciclan.
forman un ciclo con su estructura. Los podemos encontrar en forma lineal y los podemos encontrar en su forma ciclada. Cuando están cicladas se llama hemiacetal o hemicetal esa estructura. O también se llama proyección de Howard. Así va a decir el libro, ¿ya? Proyección de Howard. Aquí está ciclada y aquí está lineal. También vamos a encontrar el nombre de anomérico, carbono anomérico, les decía que se llama el carbono número 1 de la forma ciclada de los monosacáridos. También van a ver en los libros alfa y beta. Alfa, cuando el oxidrilo del carbono anomérico está abajo, y cuando está arriba ese oxidrilo del carbono anomérico de la forma ciclada está arriba, se llama beta. Ahí dice piranosa. Ahora vamos a explicar por qué se llama también piranosa y furanosa. A ver, dice por ejemplo que cuando los monosacáridos se ciclan, forman estructuras similares al pirano y al furano. ¿Ya? Cuando están ciclados los monosacáridos, generalmente las aldosas forman un pirano y las cetosas forman un furano. ¿Ya? Y de ahí que se llaman también glucopiranosa y se llama fructofuranosa, ¿ya? Por el anillo que forman, por ese anillo. Entonces, otra manera también cómo se las puede clasificar a los monosacáridos como piranosas y furanosas por el ciclo, ¿ya? Por los lados del ciclo que están formando. 6 lados, pirano. Furano, 5 lados. Ahí está lo que les decía yo ayer, que cuando está en su forma lineal se llama proyección de Fischer. Así se los representa linealmente, se llama proyección de Fischer. Y cuando está ciclada, Howard, o también su forma, proyección de Howard, o su forma hemiacetálica o hemicetálica. De los monosacáridos también tenemos algunos que son desoxisacáridos, o sea que hay algunos que no tienen todos los oxidrilos, eso se llama desoxi. ¿Por qué hablamos de ellos? Porque nosotros en el ADN tenemos la desoxirribosa, ¿no ve? El ácido desoxirribonucleico, decimos. Por eso que hablamos de los desoxisacáridos, no puedo dejarlos de lado, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? También es un monosacárido, pero que no tiene un grupo oxidrilo, que se le quita, que se lo reemplaza ese oxidrilo por un hidrógeno. Aquí el ejemplo más grande que tenemos, importante, la ribosa. Esta es la ribosa, ¿ya? Porque la ribosa forma parte de la estructura, todos estos moraditos de aquí son ribosa. Y esta es la estructura, un segmentito del ADN, ¿ya? De ese material genético del el ácido desoxirribonucleico. Por eso que son importantes los desoxisacáridos. En cambio, el ARN, ácido ribonucleico, tiene ribosa. El ADN, ácido desoxirribonucleico, tiene desoxirribosa. Ahí también tienen la lista de los monosacáridos de interés biológico que yo les he explicado hace un momentito. Y nos toca entrar a lo que son los disacáridos. Hasta aquí, ¿hay alguna duda que tengan o está claro? ¿Está claro? ¿Podemos seguir? Chicos. Doctora, ¿puede repetir un concepto de nuevo sobre los dextrógiros, por favor? Ya. Esa era una forma en cómo podemos clasificar, ¿no? Cómo podemos clasificar a los monosacáridos también como dextrógiros y levógiros. Dextrógiro cuando tiene su oxidrilo del carbono 2 a la derecha. Levógiro cuando tiene el oxidrilo del carbono 2 a la izquierda. O también podemos decir cuando en el polarímetro hace girar
las agujitas que tiene el polarímetro, tiene unas manecillas como de reloj a la derecha. Ese es dextrógiro. Y ese es el que tiene mayormente actividad aquí dentro, son los que tienen actividad. Casi todos son dextrógiros, ¿ya? Y levógiro es cuando en el polarímetro hace girar las manecillas de ese aparatito hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a dextrógiro y levógiro. Eso les enseño porque en los libros ustedes van a encontrar ahí alfa de glucopiranosa. Uy, ¿qué será esto? Ustedes. En cambio, ahora ya saben por qué se llama piranosa, ya saben por qué es alfa, ya saben por qué es beta, ya saben por qué es la D, por qué es la L. ¿Ya? Para que puedan entender mejor, para eso les he explicado eso. ¿Alguna otra pregunta? Ahora hay que aprender bien esta parte porque esta es la base para la otra parte de la otra unidad cuando entramos al metabolismo, porque vamos a ver el metabolismo de todos ellos, ¿ya? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Qué les pasa cuando nosotros nos lo comemos? ¿Qué le pasa adentro? Ya, no es difícil, es facilito. Que repasar un poquito y es facilito. Además, ustedes son muy inteligentes. Ya han pasado cuántas materias que son más todavía, a veces de más memoria, en cambio en esta materia, combinan en memoria y también un poco de práctica y van a estar bien. Veamos lo que son los disacáridos. Disacáridos. Formado por dos monosacáridos. Mediante, unidos esos dos monosacáridos, mediante un enlace glicosídico se llama. Enlace glicosídico, ¿ya? Veamos entonces un disacárido. Ahí está. Tenemos, por ejemplo, de los disacáridos, a la sacarosa, tenemos a la lactosa, es esta, tenemos a la maltosa, que es esta, ¿ya? Tenemos entonces la maltosa, la lactosa y la sacarosa, que es el azúcar de mesa. Y van a estar unidas, se van a unir. Por eso que es importante enseñarles que los monosacáridos se ciclan. Porque gracias a que ellos se ciclan, los podemos identificar en la orina, lo podemos también, por su poder reductor, por ese carbono número 1, cuando está libre, ese carbono anomérico, ese oxidrilo que está arriba o abajo, eso nos permite identificarlos con esas pruebas en el laboratorio, en orina, en las tiritas o en el laboratorio con otro método igual. Y también porque gracias a que se ciclan, pueden formar polímeros, pueden unirse unas con otras y formar moléculas grandes, macromoléculas, ¿ya? Esa es la importancia. Entonces aquí miren, se ciclan, se unen mediante, este es el enlace glicosídico, ¿ya? Se llama glicosídico. El carbono 1 de un monosacárido con el carbono 1, 2, 3, 4. Con el carbono 4 del otro monosacárido. Esta es una fructosa. Fíjense, es una fructosita, ¿ya? Entonces, estoy mal. Número 1 con el carbono 2. Con el carbono 2, estoy enumerando al revés. Se me ha hecho que la glucosa estaba aquí a la derecha, esa siempre se enumera por acá. 2, 3, 4, 5, 6. Revisen. Y aquí en cambio 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. Entonces el enlace se lleva a cabo con el carbono 1 de la glucosa y el carbono 2 de la fructosa. Es un enlace alfa, dice, miren, ahí está la alfa. Alfa porque el oxidrilo está hacia abajo. ¿Ya? Hacia abajo. Entonces es un enlace alfa 1, 2 y da lugar a lo que es la sacarosa, nuestro azúcar que endulzamos el té. ¿Ya?
Tenemos también aquí a la maltosa. Son en realidad dos glucosas, ¿ya? La maltosa está formada por dos moléculas de glucosa. Entonces, si se fijan, aquí dice alfa de glucopiranosil, 1,4 alfa de glucopiranosa, nomenclatura. ¿No ve? Está indicando que esta es alfa, que está hacia abajo el oxidrilo del carbono 1 y que se va a unir con el carbono 4 de la otra glucosa, que también es alfa. También va a estar abajo este oxidrilo del carbono 1. Miren, está abajo también y está indicando que son dos glucosas, glucopiranosil y glucopiranosa. ¿Ya? Eso está indicando. Entonces, son dos. Lo importante es que ustedes sepan, ustedes no van a memorizar las estructuras. Claro que de la glucosa es bueno saber la estructura, ¿no ve? Pero no es que aquí ustedes se van a tener que memorizar así todita, que va a la derecha, derecha, izquierda, así. No, lo que más interesa es la parte de la interpretación, ¿ya? Entonces, pero ¿por qué es importante el saber eso? ¿Por qué es importante? Claro, teóricamente es importante saber también de qué está formado. Por lo menos ese azúcar que yo me llevo a la boca para poderle explicar a mi paciente que aunque él me diga, pero yo no consumo azúcar, si yo solamente tomo la leche, pero no le echo azúcar. No, no estoy tomando yo nada con azúcar. Tiene también azúcar. No, yo me hago de la malta, yo me hago de la cebada, utilizo, pero no le echo azúcar, así nomás lo hago. Dice. Pero también tiene azúcar. La malta también tiene. Entonces hay que explicarles, ¿no? Por eso que es importante. No, yo no como nada de azúcar, o si no dice, no, ¿pero qué voy a hacer sin comer nada de carbohidratos si estoy sin nada de azúcar? Solamente como fruta, la fruta también tiene azúcar, pues tiene fructosa. Por eso que es importante saber qué es lo que llevamos a la boca, qué tiene, ¿no? Qué carbohidratos es el que tiene, por ejemplo, nuestra fruta, qué carbohidratos es el que tiene la leche, los derivados lácteos, para poder asesorar mejor, para poder explicar mejor las razones, los motivos, por los que a veces tienen alteraciones, ¿ya? Bueno, entonces, la maltosa tiene dos moléculas de glucosas unidas por un enlace glucosídico. Se agarran así, se enganchan. Las dos. Carbono 1 de la primera glucosa, alfa hacia abajo y carbono 4 de la otra glucosa. Alfa 1,4. ¿Por qué es importante el alfa 1,4? Resulta que nosotros en nuestro organismo tenemos solamente enzimas para cortar esos enlaces. Pero no podemos cortar, por ejemplo, el enlace beta, que es hacia arriba. Nada más la posición del oxidrilo, como por ejemplo la celulosa. Por eso es que no podemos comer pasto, porque no tenemos la enzima, la proteína, para que corte ese enlace. No puede, como entra, sale, porque no tiene nuestro organismo esa enzima, esa proteína. Las enzimas son proteínas. No tiene la posibilidad de poderlo cortar así y separar para que lo utilicemos. Porque después sería una maravilla, comemos el pastito y ahí puro glucosas. La celulosa es puro glucosa. También es un homo polisacárido igualito que el almidón, nada más que sus enlaces son diferentes. En eso nada más varía. De ahí la importancia de poder diferenciar esos enlaces, si es alfa o si es beta. Porque uno de estudiante, ay, qué complicado, ahora que me va a decir que es alfa, que es beta, pero ¿para qué? Dice uno. Para eso, para poder enseñarles la diferencia. Que nuestro organismo cuenta con maquinaria para romper estos enlaces, los alfa 1,4. Por eso es que no podemos romper los otros tipos de enlaces como son de la celulosa, que son beta. ¿Ya? Tenemos también a la lactosa. La lactosa tiene una molécula de galactosa y tiene una molécula de glucosa. Dos monosacáridos, ¿ya? Por un lado está la beta de galactopiranosil y por otro lado está también nuestra
beta-D-glucopiranosa. Por eso que nuestro organismo, cuando nosotros consumimos lácteos, él tiene adentro unas enzimas especiales para convertirle a la galactosa, por ejemplo, primero corta, ¿no? Los divide, los separa, la glucosa y se queda con la galactosa. La glucosa la puede utilizar ya nomás, no hay ningún problema. Para ella tiene todo nuestro organismo para degradarla, guardarla, hacer lo que quiera, convertirla en ribosa, convertirla en NADP para sintetizar, por ejemplo, los ácidos grasos, para hacer todo, maravillas con ella. A la galactosa, apartito, tiene también su propia maquinaria nuestro organismo para convertirla y cuando ya está sueltita la convierte en glucosa y de ahí la puede utilizar. ¿Ya? Lo mismo hace con la fructosita. Ahora, si han nacido con un defecto genético donde no pueden, no tienen esa proteinita, ahí estamos, ¿no? Con la intolerancia a la lactosa, la intolerancia a la fructosa y etcétera. Se provocan ya alteraciones. Estos son los disacáridos. Ya son dos monosacáridos juntitos. Ahí está lo que yo les explicaba, ¿no? La maltosa porque es importante. También está, ¿no? Es un cereal que es importante porque también son 2 moléculas de glucosa. Y la lactosa, que es importante porque cuando hay problemas de lo que yo les decía, que no tienen tienen deficiencia de esa enzima, de esa lactasa, entonces hay mala absorción, se producen alteraciones en los recién nacidos, en las personas grandes de intolerancia a la lactosa, se acumula la galactosa y es todo un problema. Sucede lo mismo con la fructosa que está dentro de lo que es este disacárido, que es el azúcar de mesa, que es la sacarosa, ¿ya? Y bueno, ahora pasamos a lo que son los más grandotes. Esas eran las moléculas más chicas, las precursoras. La precursora, la principal ahí, los monosacáridos. Y ahora pasamos a lo que son las macromoléculas de los carbohidratos. Estas son las macromoléculas, moléculas grandes, ¿ya? Polisacáridos, se llaman polisacáridos, entonces, a estas moléculas grandotas. Llamadas también, se las llama también polisacáridos, se las llama también se clasifican ellas en homopolisacáridos y se clasifican también en heteropolisacáridos. Primero anotemos unas características, ¿ya? De los polisacáridos. A ver, yo voy a anotar aquí, voy a escribir. Primero, que son macromoléculas. Macromoléculas que están formadas por numerosos monosacáridos. Numerosos monosacáridos. Y otra característica, que están unidas, esos monosacáridos unidos por enlaces glucosídicos. Otra característica, no tienen sabor dulce. Prueben ustedes el almidón, no es dulce, ¿no ven? Se compran almidón. No poseen poder reductor. ¿Qué es eso? Ahorita les vuelvo a reiterar. ¿Se acuerdan que les he dicho yo que el carbono 1 de la forma cíclica le da carácter reductor y poder reductor y eso nos permite identificar en el laboratorio? Bueno, a eso se refiere. En este caso, como están unidas, carbono 1 está ocupado, pues no tiene poder reductor. ¿Ya? Entonces, si nosotros lo queremos identificar, vamos a tener que identificarlo, por ejemplo, con el yodo. Es diferente, ya utilizando diferentes métodos para poder identificar a los polisacáridos. Diferente a lo que utilizamos métodos como, por ejemplo,
la de Fehling, la de Benedict, que son pruebas, y también utilizamos la tirita reactiva para identificar en orina, para identificar también en otras muestras a los monosacáridos. ¿Ya? Bueno, eso entonces en cuanto a nuestros polisacáridos, ¿ya? Sus características. Ahora hablemos de cómo se clasifica. Aquí hay un ejemplo. Aquí está mostrando un ejemplo, mostrándonos de la celulosa que está en las plantitas. ¿Ya? La celulosa, que es puro glucosa, es también un polisacárido, un homopolisacárido formado por puro glucositas, pero que el enlace es beta, ¿ya? Y que lean aquí abajito, miren, la celulosa está conformada por cadenas lineales de unas 3000 unidades de beta de glucosa, enlazadas a través de enlaces glicosídicos 1,4, pero son beta, ¿ya? Constituye una de las principales fuentes de fibra de la dieta, dice. Fibra, porque nosotros no la podemos digerir, ¿ya? O sea, todo lo que tiene enlace beta, que tiene celulosa, nosotros no podemos digerir. En cambio, lo que tiene enlace alfa, sí, porque tenemos nosotros las enzimas, esas para que poderlo cortar y para poderlo utilizar. Ahora notemos la clasificación, ¿ya? ¿Cómo se clasifica? Aquí abajito, pero a ver, le pongo la diapositiva y anotamos. Ahí está la clasificación, ¿ya? La clasificación de los polisacáridos, que son importantes porque son la principal fuente de energía, ¿ya? Son la principal fuente de energía para nosotros. Entonces, ellos se clasifican en homopolisacáridos y en heteropolisacáridos. Aquí está. Homopolisacáridos, heteropolisacáridos. Homo, un solo tipo de monosacárido. Heteropolisacáridos, hay por lo menos más de 2 tipos de monosacáridos, diferentes en la estructura de ese polisacárido. Miren, aquí un cuadrito. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí está cómo podemos clasificarlos, ¿no? Podemos clasificarlos por su composición, si tienen un solo tipo de monosacárido o distintos tipos, en homo y en hetero. Según su función, podemos clasificarlos de reserva y estructural, ¿ya? Según la función que ellos cumplen. Tenemos a los homo, entonces, según su composición, homopolisacáridos que están formados por el mismo tipo de monosacárido. Ahí tenemos al almidón, tenemos al glucógeno, que son de reserva, por eso están pintaditos así rojitos, ¿ya? Son de reserva. Almidón en las plantitas y glucógeno animal y ser humano, ¿ya? También son homopolisacáridos, la celulosa, la quitina y las pectinas. También son homopolisacáridos, que están formados por un solo tipo de monosacárido. ¿Ya? Según la función, según su función, estos dos hitos, el almidón y el glucógeno, también pueden ser de reserva. ¿Por qué? Porque proporcionan energía. ¿Ya? Nos proporcionan energía. Ahora, los heteropolisacáridos están formados por monosacáridos diferentes. Aquí tenemos hemicelulosas, tenemos también el agar-agar, las gomas, los mucílagos, tenemos los peptidoglicanos, los glucosaminoglicanos. Aquí son varios los glucosaminoglicanos. Ahorita yo lo voy a anotar un poquito para aclarar cuando termine de explicar con esta diapositiva cuáles son los glucosaminoglucanos, ¿ya? A su vez, las hemicelulosas, el agar, todo lo que está en amarillito, también tienen una función estructural, porque proporcionan soporte, protección, ¿ya? Por eso también es que tienen una función estructural. A ver,
¿Dónde están estos? Quiero anotárselos ahí, lo que son los glucosaminoglicanos. Los glucosaminoglicanos engloban un grupo grande, ya dentro de los glucosaminoglicanos tenemos, por ejemplo, al ácido hialurónico, tenemos también el condroitin sulfato, tenemos también el dermatan sulfato, tenemos al alqueratán, a la heparina, ahí ya se les suena conocido ya eso a ustedes, ¿no ve? La heparina, el heparan sulfato. Estos son glucosaminoglucanos, estos que están aquí abajo. Glucosaminoglucanos o también los llaman mucopolisacáridos, mucopolisacáridos, así se llama. Ese es un grupo grande, está ahí solamente como glucosaminoglucanos, pero se llaman también mucopolisacáridos y pueden ser cualquiera de estos. El ácido hialurónico, condroitin sulfato, queratán, heparina, heparan sulfato. Bueno, los vamos a ver separados. Ahorita solo estamos hablando en la clasificación, ¿ya? Así se clasifican entonces en homo, hetero. Esa es la clasificación que más manejamos, más que la de función. Ahí están los homo. Los homo, por ejemplo, ahí, ¿no? Mostrando de un solo colorcito. Mismo monosacárido. Pueden ramificarse, hacerse como un arbolito, pero sigue siendo el mismo tipo de monosacárido. En cambio, los hetero, fíjense ahí los hetero, pintados de diferentes colorcitos, porque son diferentes. También puede ser ramificado, pero son diferentes, por lo menos más de dos tipos de monosacáridos. Ya. Ahora empezamos con el almidón. Ya, ahora vamos a empezar a hablar del almidón. Ese es uno de los primeros de los homopolisacáridos de interés biológico. ¿Ya? Entonces empezamos a hablar de los homopolisacáridos. Entre ellos vamos a hablar del almidón. ¿Ya? Primeramente. El almidón es el principal glúcido de la dieta. Eso en primer lugar. Nos anotemos. Hagamos un resumen. Principal glúcido de la dieta. ¿No ve? Comemos yuca, papa, camote, arroz, fideo, pan, donas, todo que tenga harinas y también tiene almidón. Papita, inclusive la zanahoria, ¿no? Tiene almidoncito. Ya. ¿Qué más? Otra característica que no tiene un número exacto de monosacáridos. ¿Ya? No es que va a tener un número, ustedes vayan escribiendo. No tiene un número exacto de monosacáridos. No tiene poder reductor, tampoco, no hay poder reductor. Es de reserva energética en los vegetales. Ya, este polisacárido está en vegetales, no es que lo vamos a encontrar en nosotros. Se encuentra en vegetales. Ramifica este homopolisacárido. Este homopolisacárido tiene dos polímeros. Fíjense aquí lo que dice. Vamos a mirar. Dice que el almidón está formado por dos polímeros. Dos. Una que es la amilosa y otra que es la amilopectina. ¿Ya? Estas son puro glucosas, enlaces alfa, miren, 1,4. 1,4, así se va uniendo, grande, grande, grande. Más, se agarra una glucosa, otra, y se hace grande la molécula. Por eso se llama macromolécula.
¿Ya? Entonces, tiene amilosa y tiene amilopectina. La amilosa, polisacárido lineal, constituido por más o menos, 600 unidades de alfa de glucosa, ¿ya? Unidas por enlaces alfa 1,4 glicosídicos. Luego está la amilopectina, que es otro polímero, o sea, son dos polímeros que forman la estructura del almidón. La amilopectina, que tiene ramificaciones. Tiene ramificaciones y la ramificación sale, digamos que aquí se va a ramificar, aquícito, digamos que aquí se va a ramificar, con enlace alfa 1,6. Este es carbono 6, carbono 1 de la siguiente glucosa. Por eso dice alfa 1,6. Así se ramifica. Carbono 1 de la molécula de glucosa que se está uniendo ahí y carbono 6 de donde está saliendo la ramificación. ¿Ya? Bueno. Además dicen, puede tener aproximadamente unos 6,000 monosacáridos en su estructura. Son grandes. Imagínense cuántas glucosas se unen. Ahora, ¿cada cuánto será que se ramifica? Porque hay que diferenciarla del glucógeno, porque las dos son puro glucosa. Entonces, ¿en qué se diferencia? En primer lugar, se diferencian en que el almidón tiene amilosa y tiene amilopectina. El otro tiene un solo polímero, es uno solo, no hay dos. Además, que en el caso de la amilopectina, que es la que se ramifica en este caso, ramifica cada 25 a 30 glucosas en el almidón. Cada 25 a 30 glucosas, sale una ramificación. 25 a 30 glucosas, otra ramificación. ¿Ya? Entonces, eso también hay que saber, cada cuánto se ramifica. Así se va haciendo. Todo se va creciendo por las ramificaciones, se va haciendo más grande. ¿Ya? Ahí tenemos entonces. Ya ahí tenemos unos datos sobre el almidón, unos datos adicionales sobre el almidón. Proporciona 70-80% de las calorías consumidas por los humanos de todo el mundo. La mayor parte de los carbohidratos digestibles de la dieta habitual tienen almidón. Es una de las 3 formas de hidratos de carbono junto con los azúcares simples y la fibra. O sea que todo el tiempo lo estamos ingiriendo nosotros en la dieta. Contiene carbono, hidrógeno y oxígeno en su estructura, porque eso hemos dicho que tienen los carbohidratos. Los almidones comercialmente se obtienen en las semillas de cereales, particularmente de maíz, trigo, varios tipos de arroz, algunas raíces, tubérculos como la papa, la yuca, el camote, la mandioca que es la yuca, ¿no ve? Y bueno, que es un polisacárido de reserva alimenticia que se encuentra en las plantitas. Tiene estos dos polímeros, que es la amilopectina y que es la amilosa. La amilosa, que es lineal, o sea, rectito, se une glucosa, pero rectito con un enlace a alfa 1,4. La amilopectina, que ya tiene como un arbolito, se empieza a ramificar, cada 25 a 30 glucositas se ramifica. Veamos, ¿qué más tenemos sobre el almidón? Miren, dibujito, miren, de la amilosa. Con el dibujito de la estructura de la glucosa, cómo se van uniendo en la amilosa, ya, cómo va creciendo, cómo van uniéndose, y aquí está la amilopectina. Cómo va ramificándose, y aquí un dibujito de cómo queda. Empieza a ramificar, pues un arbolito. Ahora tenemos que hablar de este otro polisacárido de interés biológico, que es el glucógeno. Ya tenemos que hablar del glucógeno. El glucógeno, que es la forma en cómo nosotros reservamos, guardamos a los polisacáridos. En el hígado, ya lo guardamos en el hígado como glucógeno. Y en el músculo también lo guardamos. Guardamos en el hígado, guardamos en el músculo.
El hígado, él puede despachar cuando necesita. Digamos que yo ahorita no he desayunado nada. Desde esta mañana me he levantado y he empezado a pasar clases y no he no he ingerido ningún carbohidrato. Pero sigo sentada, sigo hablando, sigo caminando, sigo moviéndome gracias a que tengo mi reserva de glucógeno en el hígado. Porque él se encarga, si yo no he comido, empieza a utilizar la reserva. Por eso que cuando el paciente quiere que a las 10, 11 de la mañana se le saque la muestra, estoy en ayuna, dice todavía enojado, hay que hacerle entender de que ya no está en un estado basal. El organismo ya ha empezado a utilizar las reservas. Entonces ya no está en un estado de ayuno como lo es cuando tiene 8 a 12 horas de ayuno, hasta las 8, 9 de la mañana, donde no ha hecho actividad. ¿No ves? Entonces eso es importante explicar, ya saben bioquímicamente por qué. Porque ya el organismo empieza a utilizar las reservas. Es lo mismo que también para cada análisis en particular hay ciertas características para la muestra, por decirles para la hormona, como es la prolactina. No puede ir trotando al laboratorio y sacarse la muestra, va a salir elevado, solo hace que varíen los resultados. Habrá que explicarle que tiene que ir en movilidad, en un estado basal, y luego tiene que esperar allá inclusive unos 20 minutos para obtener un resultado que sea confiable. ¿Ya? Entonces, por eso que es importante el ayuno, explicar que sea de 8 a 12 horas, para que no haya esa utilización, ¿no?, que hay de las reservas. Por ejemplo, si yo no he desayunado, no he comido nada, mi cuerpo ya está utilizando las reservas. Porque él no puede tener a los glóbulos rojos y decir, a ver, esperen a que esta señora coma. No. Glóbulos rojos y las células cerebrales piden glucosa y punto. Cosa que me mandan glucosa y ya está. Si no, se mueren. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que utilizar las reservas. El glucógeno cubrirá para sus 12 hasta 24 horas máximo. Después recurrirá a los lípidos. Porque tiene que sacar glucosa, sabrá de dónde él, pero tiene que sacar glucosa. Los eritrocitos, al menos, súper exigentes, ellos no reciben más nada. Todavía las células cerebrales se conforman con cuerpos cetónicos, pero como fuente de energía, que se pueden formar a partir de los lípidos. Pero los glóbulos rojos no. Entonces, el glucógeno es la principal forma en la que se almacena energía. Tiene una estructura que es similar a la amilopectina, pero no tiene dos polímeros. Fíjense que solamente es uno. Dice similar a la amilopectina porque también se ramifica. Tiene ramificaciones, no es lineal. Pero se ramifica cada 8 a 12 glucosas. Más ramificado que el anterior, que la amilopectina. ¿Ya? Se ramifica cada 8 a 12 más o menos glucosas, sale una ramificación. Igualita, parecida al almidón. Se unen las glucosas con enlaces alfa 1,4, la ramificación es en enlace alfa 1,6, pero la diferencia es una que no se encuentra en las plantas, se encuentra en el ser humano, en los animales, en el hígado, ¿no ve? Otra no tiene dos polímeros, tiene uno solo. No se llama amilopectina, es similar en estructura. Tiene ramificaciones en cada 8 a 12 glucositas. Tiene cerca de 100,000, eso también, acuérdense cuántas eran, la otra eran hasta 600 la amilopectina. 100,000 unidades de monosacáridos, 100,000 glucositas unidas. ¿Ya? Entonces, proporciona la energía. Nos proporciona energía, ¿ya? Es que nos proporciona energía. Ahí, miren, una imagen, el animalito también reserva. Entonces, este hidrato de carbono, este homopolisacárido, se encuentra en células hepáticas y en células musculares, pero en el músculo solamente para que el músculo lo utilice como fuente de energía. No puede despachar para el resto de las células, para el cerebro, para los eritrocitos, así para otros. No puede, porque no tiene esa proteinita que hace que ella le quite un fósforo y que le mande que vaya a ella para que le sea utilizado.
¿ya? Le falta esito y por esa razón es que no puede el músculo. En cambio, el hígado sí. El glucógeno o polisacáridos de reserva en los animales, en el hígado, músculo esquelético. Hay una fotografía, ¿no? Del hepatocito, gránulos de glucógeno que se acumulan en el citoplasma y luego ya nos sirven, ¿no? Cuando hay ayuno, en esas horas de ayuno, o sea, sirven de mucho, proveen de energía, de glucosita para el organismo. Ahí está, cómo se la puede observar a la estructura del glucógeno. Fíjense, glucosa, 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 los enlaces también son alfa 1,4, también ramifica cada 8 a 12, esa es la diferencia, con enlace alfa 1,6. ¿Qué más? A ver. Ahí también con más dibujitos, indicando que en la persona de, por ejemplo, tenemos nosotros en el hígado, tenemos la glucógeno fosforilasa que rompe el enlace alfa 1,4 y también permite que lo podamos utilizar, ya que eso nos permite, gracias a esas enzimas, esas proteínas que tenemos nosotros, nos permite poder utilizar como fuente de energía a este homopolisacárido. Función, tanto en hígado como en músculo. Miren, aquí están las funciones, un cuadrito, la función principal, y hay otras funciones, y también están los depósitos, los porcentajes, y también con quienes más trabajan en conjunto para que nuestro organismo sepa cuándo estoy en ayunas y sepa también cuándo lo va a degradar y cuándo se lo va a guardar. El glucógeno hepático sirve para mantener, ese que tenemos guardado, para mantener los niveles de la glucosa dentro de lo normal, porque nosotros tenemos unos valores de referencia o valor normal que le llamamos, ¿no ven? Esos valores de referencia, entonces, tienen que mantenerse para que estemos en un estado de salud. No tiene que bajar porque entraríamos en hipoglicemia. No tiene que subir porque entraríamos en hiperglicemia. Para que estemos en normoglicemia, tenemos que encontrarnos entre esos parámetros. Para eso sirve este glucógeno hepático, para ayudarme a mantenerme entre esos parámetros. El del músculo es el combustible, ese glucógeno, para la contracción muscular, para que yo pueda caminar, seguir haciendo, ¿ya? Otras funciones que tiene, es utilizado ese glucógeno hepático, utilizado como combustible para cualquier tejido. El hígado puede mandar a cualquier célula esa glucosa, porque tiene esta enzima, ahí está la proteinita que les digo yo, glucosa 6-fosfatasa, que le quita el fósforo a la glucosa y le dice, la deja que salga, ya está libre. Si no le quita ese fosforito, no puede salir. Y ese es el problemita que hay en el músculo, que no tiene esa glucosa 6-fosfatasa. Por lo tanto, no puede la glucosa abandonar el músculo. ¿Ya? Ahora, el glucógeno hepático, aproximadamente 10% del peso del hígado es glucógeno. Solamente nos va a durar 12 a 24 horas durante el ayuno. No dura más de ese tiempo. En el músculo, aproximadamente 1 a 2% del peso del músculo. Pero como tenemos tanta masa muscular, hay el doble de glucógeno en el músculo que en el hígado. Es la macana que no lo podemos utilizar para las otras células. Ahora, en cuanto al control hormonal, hay ciertas hormonas, proteínas, que también intervienen para que nuestro glucógeno hepático se mueva, se utilice o se guarde. Depende mucho de estas hormonas. Las hormonas son, les adelanto, también vamos a avanzar eso, son mensajeros químicos, permiten a las células comunicarse entre ellas. Aquí tenemos al glucagón, la adrenalina, ya, esas hormonas que hacen que se utilice,
que ellas son proteínas que se aumentan, que el páncreas, por ejemplo, secreta el glucagón. Cuando se nos bajan los niveles de glucosa, el páncreas dice, uy, se está bajando el nivel de glucosa, urgente, urgente, a ver, produce glucagón, y eso estimula a que ese glucógeno del hígado se degrade, y no alcanza, bueno, hay que degradar, entonces le manda mensajes para que los tejidos de triglicéridos, los depósitos de grasa, se muevan, ¿ya? Por eso es que nuestro organismo sabe, porque le llegan esos mensajes de estas hormonas. La adrenalina también es otra hormona que es que es producida en las glándulas suprarrenales, que ella también va a indicar, va a decirle que hay que normalizar los valores de la glucosa producida cuando entonces cuando está bajita. En cambio, la insulina es secretada cuando los niveles de la glucosa están altos en la sangre. Se elevan, entra glucosa, yo me como ahorita algo bien dulce o me como algo con pan, que tenga harto almidón, y mi páncreas, desde aquí ya manda la señal, ¿no? El sistema nervioso le manda la señal entonces a mi páncreas, a mi hipotálamo al páncreas, y el páncreas dice, aquí hay que producir, empieza a secretar insulina, y la insulina le dice, se ubica en la célula, y en la celulita le manda mensajitos y dice, le ordena, hay un transportador, ahí hay otra proteína que transporta la glucosa, y le dice, hacele pasar a la glucosa, anda, hacele que entre. Entonces le hace entrar ese transportador que se llama GLUT4, ¿ya? Tenemos distintos transportadores dependiendo del tipo de célula. Ya vamos a hablar de eso cuando llevemos metabolismo. Entonces, también hay un control hormonal para que ese glucógeno que yo tengo de reserva se mueva o no se mueva. Aquí también en el músculo lo mismo. También son las hormonas las que van a estimular la degradación de ese glucógeno o la síntesis. Degradación es glucógeno lisis. Lisis, romper, degradar. Y la síntesis, formar. Digamos que estoy en abundancia, como y como y como, entonces tengo carbohidratos, me lo guardo, dice el cuerpo, me lo voy a guardar aquí en el hígado, me sigue sobrando glucosa, me lo voy a guardar como triglicéridos, ya, muy bien, sigo depositando, el músculo también se guarda, por si acaso, como él asume que si yo estoy comiendo, porque yo quiero que guarde, entonces él se lo guarda, ¿ya? Se lo guarda. Bien, eso en cuanto a la función que tiene este homopolisacárido, tanto en el hígado como en el músculo. De ahí su importancia que tiene este homopolisacárido. Cuando hay problemitas, cuando hay defectos en esas proteínitas que se llaman enzimas, aquí están, miren, una lista de esas proteínitas, se producen enfermedades. Enfermedad de Pompe, enfermedad de von Hielke, enfermedad de Anderson, de Mark-Adlen, de Hertz, de Tauri, ¿ya? Entonces, toda una serie de enfermedades que se producen porque no se puede utilizar adecuadamente el glucógeno debido a que tienen un problemita hereditario, un defecto, y les falta alguna de esas proteínas, de esas enzimas para metabolizar. Para utilizar, metabolizar es poderlo utilizar, poderlo degradar o poderlo sintetizar a este homopolisacárido. Muy bien. Ya hemos hablado entonces de lo que son el almidón, ya hemos hablado del glucógeno. Ahí falta, ¿no? Falta hablar de la celulosa antes de que nos pasemos a otro grupo, como son, por ejemplo, los glucosaminoglicanos. Entonces, veré si tengo aquí la celulosa. Ahí está la celulosa. Principal polisacárido, esta también es homopolisacárido. Voy a trasladar de arribita esta. Ella, entonces, la celulosa, es el principal polisacárido de las plantas leñosas y fibrosas, árboles, las hierbas, ¿ya? Y es abundante en la biosfera.
Su estructura, ven, los enlaces son beta, ¿ya? También son pura glucosa, pero son beta. Esos enlaces glicosídicos forman largas cadenas de glucosas, pero que son enlaces beta, por lo que no puede ser digerida por el hombre. Luego tenemos también a la quitina. Hablemos de la quitina. Ahí tenemos a la quitina. Están los animalitos. Miren, ahí están los animalitos. Forma el exoesqueleto de algunos insectos, crustáceos, y está formado de este monosacárido. El beta 1,4 N-acetilglucosamina, ¿ya? Ese mismo se repite, ¿ya? Solamente de puro N-acetilglucosamina, ¿ya? O sea, se le ha añadido a la glucosa un grupo amino, mírenlo, aquí está. Se le ha añadido un grupo amino y un grupo acetilo. Aquí está. 1, 2, un acetilo. Acetilglucosamina. Por eso se llama así. N-acetilglucosamina. ¿Ya? Bien, entonces es otro homopolisacárido. El mismo monosacárido, este N-acetilglucosamina, se va a repetir y se va a repetir. Hasta la estructura más clarita, más grandecita. Ahora, ¿qué falta? A ver, de los homopolisacáridos, me faltan los dextranos, que no están puestos aquí. Pasa que los dextranos también son homopolisacáridos, son importantes porque estos dextranos pueden ser utilizados como sustitutos del plasma sanguíneo. Supongamos que hay una quemadura, algo, y se necesita colocar plasma, bueno, se puede utilizar sintéticamente los dextranos, ¿ya? Tienen enlaces alfa 1,6, son puro glucosas también, pero enlaces alfa 1,6 y tienen ramificaciones, ¿ya? Es la diferencia. Lo principal que ustedes sepan que este homopolisacárido se lo puede utilizar como sustituto del plasma. Ya. ¿Qué más? A ver, de los homopolisacáridos. La quitina, ya hemos hablado de la quitina. Luego está la pectina. La pectina, anotemos a la pectina. Entonces hemos hablado de los dextranos. Y también hemos hablado de la pectina. Ahorita vamos a hablar de la pectina. La pectina está formada en su estructura por el ácido galacturónico, una galactosa, pero que tiene, en vez de aldehído, tiene el grupo ácido. Eso se repite. ¿Ya? Ese monosacárido es el que se va a repetir. Eso está en esta pectina, está presente en las frutas, también forma geles también, puede formar geles con la sacarosa, también ayuda a restablecer, lo utilizamos en esos medicamentos para restablecer la flora habitual, ahí utilizamos pectina. En esos medicamentos que dan, ¿no ve? Como Florestor, Probiotic, esos tienen pectina, ¿ya? Entonces, para las diarreas infantiles, ¿no ve? Ahí se le da esos regeneradores para restablecer la flora intestinal, esos tienen pectina, que es un homopolisacárido que tiene ácido galacturónico en su estructura. Esto en cuanto a lo que son entonces los homopolisacáridos. Ahora entremos a los hetero. A ver, vamos a entrar a los heteropolisacáridos. Sí, estamos con los hetero. Borremos esto. Ahora. Bueno, ahora hablemos entonces de nuestros heteropolisacáridos. Los heteropolisacáridos tienen por lo menos más de un tipo de monosacárido. Diferente, ¿no ve? También pueden encontrarse, los heteropolisacáridos pueden encontrarse
asociados a proteínas, pueden formar grandes complejos. Pueden asociarse a proteínas, pueden asociarse a oligosacáridos, estos heteropolisacáridos, ¿ya? Entonces ya no es solamente glucosa, glucosa, glucosa o un solo tipo ya de monosacárido. Ahora aquí ya tenemos que puede estar asociado inclusive a proteínas y puede estar formando grandes moléculas. Ahí tenemos a los glucosaminoglicanos, llamados también mucopolisacáridos, como dice ahí en la diapositiva. Tenemos de ejemplo, como hemos hecho hace rato, un listado. Escribamos nuevamente, sin tener flojera. Tenemos ahí al ácido hialurónico. Tenemos también al condroitin sulfato. Tenemos también al dermatan sulfato. Tenemos también al queratan sulfato. Está también la heparina. También el heparan sulfato. Todos esos. Fíjense que aquí muestra, ¿no?, la estructura de la heparina, muestra la estructura del ácido hialurónico. Este par que ven ahí, ya esa sulfato glucosamina y sulfato ácido hialurónico, eso se repite. Este par se repite y se repite y se repite y forma la estructura de la heparina. Y en el caso del ácido hialurónico, el ácido glucurónico, que se forma a partir de la glucosa, más la N-acetilglucosamina, se unen y esos dos se repiten y se repiten y forman la estructura del ácido hialurónico. ¿Ya? Por eso es que dice aquí, fíjense, aquí arribita dice que son carbohidratos complejos, contienen aminoazúcares y ácidos urónicos. Por eso hidurónico, ácido glucurónico, porque tienen en su estructura ácidos urónicos y tienen también aminoazúcares, ¿ya? Monosacáridos que tienen grupos aminos.